Hola muchachos, continuamos con nuestro curso. Eh, bueno, antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero hacer una aclaración. En el video pasado, eh, no, en el antepasado, de la Segunda Guerra Mundial, dije que las bombas que envió Estados Unidos a Japón, ¿no? A las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron en 1944. Y no, fueron en 1945. El 6 de agosto una en Hiroshima y el 9 de agosto, ¿no? 3 días después, la siguiente en Nagasaki, ¿no? Los días los dije bien, pero el año es 1945. ¿Ok? Ya después de eso, el 2 de septiembre de 1945 es cuando Japón se declaró en rendición, ¿no? Ya, hasta ahí llegaron. Ok, después de esta aclaración, eh, empezaríamos con el tema de hoy, que va a ser la Revolución Cubana, que es otro evento dentro del contexto de la llamada Guerra Fría, ¿no? Que ya comentamos en la clase pasada, en el video pasado, ¿no? Eso de la Guerra Fría, ¿no? Que nada que ver con que se hacía frío o no, ¿no? Ya dijimos de qué se trataba, el por qué el nombrecito, y bueno, ya vimos también el primer episodio de esa llamada Guerra Fría, pues la Guerra de Corea, ¿no? Y vimos que el resultado favoreció a, a Estados Unidos, ¿no? En ese primer episodio en la competencia, pues, ¿no? De Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, y bueno, decíamos que favoreció a Estados Unidos porque Corea del Sur se pudo mantener, ¿no? Como país y no se unificó, ¿no? A Corea del Norte bajo el socialismo, sino que se quedó con su capitalismo y su, y su territorio, ¿no? Su gobierno también. Ok, bueno, ahora vamos a hablar les digo, de otro episodio en esta Guerra Fría. La Revolución Cubana, que efectivamente es una de las revoluciones más analizadas, más estudiadas de América Latina y pues del mundo. Eh, y a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero ¿no? Cuba es una pequeña isla ahí en el Caribe, ¿por qué tanta laraca? ¿Por qué tanta importancia su movimiento? Eh, y es lo que vamos a tratar de entender aquí, ¿no? Eh, ¿Por qué tanta laraca? Porque va a ser el primer y único país socialista en el continente americano, en nuestro continente. Eh, Imagínense lo que fue eso para Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos que defendía el capitalismo, ¿no? A ultranza, que era el principal representante del capitalismo y que estaba en plena pues guerra, ¿no? En plena competencia contra el socialismo de la Unión Soviética. Imagínense tener un país socialista en América, ¿no? Entonces Estados Unidos, por supuesto que hizo hasta lo imposible por acabar con, ese, con ese socialismo. Y he ahí la importancia del socialismo cubano, que una gran potencia como Estados Unidos no pudo acabar con el socialismo cubano en muchísimos, muchísimos años, ¿no? Entonces Cuba se convirtió pues en un símbolo importante pues, de irreverencia, ¿no? De rebeldía, de dignidad, ¿no? ante, ante los Estados Unidos, ¿no? Que para nadie era un secreto que Estados Unidos pues dominaba todo, pues todo nuestro continente, ¿no? Tenía mucha influencia política y económica, se metía en todas partes. Bueno, pues con los cubanos ahí se les, pues se les pegó el engrudo, como se dice, ¿no? O sea, se les complicó. De hecho,
en América otro intento de socialismo fue el chileno, ¿no? Con Salvador Allende. Salvador Allende iba a hacer un gobierno socialista en Chile, pero eh, Augusto Pinochet, este general, este militar chileno, con todo el respaldo de Estados Unidos, con todo el apoyo de Estados Unidos, ¿no? De la CIA, todo el apoyo estratégico militar de la CIA, Pinochet dio un golpe de Estado a Salvador Allende. Ni siquiera lo dejó tomar posesión y ahí terminaron las esperanzas de un socialismo chileno, ¿no? La sociedad chilena se les quitó esa ilusión, eso que ellos querían, porque ellos ya habían votado por Salvador Allende, ¿no? Y sabían de la ideología de Salvador Allende, ¿no? El tipo de gobierno que quería implementar. Entonces, ahí sí Estados Unidos tuvo éxito, apoyó a Augusto Pinochet para que diera el golpe de Estado y lo lograron, ¿no? Y Augusto Pinochet se convirtió en un dictador en Chile, pues tipo fascista, pues, ¿no? Fue una época oscura para los pobres chilenos, ¿no? Y eso les repito, con todo la ayuda de Estados Unidos, ¿ok? Que era preferible cualquier cosa antes que hubiera un socialismo en América. Eh, y bueno, ya después Augusto Pinochet sería juzgado por sus crímenes, pero pues todos los años de dictadura, de injusticias, pues no se les, no se borran pues del pueblo chileno. ¿Ok? Bueno, entonces Cuba iba a ser pues el segundo intento bueno, de hecho Cuba fue el primero, ¿no? Porque Cuba inició en 1953 y lo de Augusto Pinochet sería en 1975. Entonces, uno fue fallido, ¿no? El de Augusto Pinochet, y ahora vamos a ver el caso de Cuba. ¿Cuál es la historia en general de esta revolución socialista cubana? Eh, bueno, partiríamos un poquito con los antecedentes. Cuba, pues igual que nosotros, fue una colonia española durante muchos años. Finalmente, igual que nosotros, lograron independizarse de España. Eh, y después de eso, pues vendría la influencia de Estados Unidos en esta isla del Caribe, ¿no? Eh, de hecho, se decía pues que Cuba era el burdel de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los negocios que llevaron los estadounidenses a la isla fueron sobre todo de casinos, ¿no? Y ustedes saben que pues los casinos pues traen consigo muchas características sociales, ¿no? Una vida totalmente nocturna, ¿no? De noche, con problemas sociales como pues alcoholismo, drogadicción, este, robos, poca justicia. El presidente de Cuba era un general llamado Fulgencio Batista, que llevaba ya pues, más de 20 años como dictador en Cuba. Y pues este general era totalmente entregado a Estados Unidos, ¿no? Eh, Fue un gobierno entreguista. Permitió, ¿no? Que efectivamente capitalistas estadounidenses invirtieran en ese tipo de negocios en la isla, ¿no? Entonces había pues mucha prostitución, muchos problemas sociales, ¿ok? Eh, y Fulgencio Batista como presidente, pues nada más cobraba impuestos a estos casinos, bajos impuestos, y cobraba también pues los contratos, ¿no? Que también eran contratos muy adecuados para estos inversionistas
capitalistas estadounidenses. O sea, les iba a convenir pues a estos capitalistas, ¿no? Iba a ser un buen negocio esos contratos y por eso pues plagaron a Cuba de este tipo de negocios, ¿no? Eh, y con el problema era que con el dinero que recababa el gobierno cubano, el gobierno de Batista, pues no lo invertía pues en obra pública, en obra para el pueblo. Por ejemplo, la educación estaba muy mal en Cuba, había un alto índice de analfabetismo, hasta el 88% de analfabetismo. O sea, de cada 100 cubanos, 88 no sabían ni leer ni escribir. Esa era la situación antes de la Revolución Socialista Cubana. ¿Por qué? Porque la mayoría pues trabajaba en el campo, ¿no? Sobre todo pues en lo de la caña de azúcar, que pues era el producto que más exportaba, ¿no? Cuba, el producto agrícola que más producía. Eh, y en las ciudades pues eran trabajadores precisamente de los casinos, de este tipo de negocios, de comercios, de estos inversionistas capitalistas gringos. Entonces, pues no estudiaban, no. El gobierno no impulsaba, pues, ¿no? La educación, ¿no? Además de que la educación pública en Cuba no era suficiente, o sea, en los campos, por ejemplo, pues no había suficientes escuelas, entonces los niños que ayudaban a sus papás con lo de la caña de azúcar, pues no iban, ¿no? A la escuela. ¿Cuál escuela? Y además, pues los papás decían, hijito, ¿no? Necesito mejor que me ayudes a trabajar porque pues necesitamos sacar para la comida, ¿no? Para vivir o sobrevivir. Entonces la situación en Cuba estaba muy mal, ¿no? Era un país totalmente subdesarrollado, atrasado, ¿no? Con una gran desigualdad social, ¿no? Los pobres muy pobres en el campo y pues los hacendados, los encargados de las fincas azucareras, de la caña de azúcar, pues sí, estas familias pues vivían muy bien, ¿no? La familia era como familia feudal, ¿no? Dueños de los ingenios azucareros en Cuba, pero todos los demás, los peones, pues vivían muy mal, ¿no? Y en las ciudades, pues igual, o sea, los inversionistas, los empresarios, pues vivían, ¿no? En la opulencia, en la riqueza, los funcionarios de gobierno, ¿no? Empezando por el presidente Fulgencio Batista, pues sí, vivían a todo dar, con todos los lujos, pero los trabajadores cubanos, los que eran mano de obra, ¿no? Les pagaban una bicoca, o sea, un salario miserable, ¿no? Y el presidente cubano lo permitía, ¿ok? Entonces, esa era la situación de Cuba, ¿ok? Eran así lo veía el mundo internacional, ¿no? Como el burdel de los Estados Unidos, ¿ok? Pero, bueno, llegó un momento en que varios cubanos empezaron pues a criticar esta situación, a no estar de acuerdo, ¿no? Con ser el burdel de los Estados Unidos o el patio trasero de los Estados Unidos, porque Estados Unidos pues no podía invertir, estos inversionistas capitalistas en su país no podían invertir en casinos, así, eh, a todo dar, por supuesto que hay, ¿no? En Las Vegas, pues está lleno que, pues sí, pero ahí les salía mucho más caro, ¿no? Pagar permisos y una serie de cosas. En Estados Unidos les salía mucho más caro el negocio de los casinos. En cambio, acá en Cuba, pues no tenían que invertir tanto, que pagar tanto, y pues les digo, ¿no? Plagaron a la isla de este tipo de negocios. Eh, y bueno, dentro de los cubanos que iban a empezar a manifestarse en contra de la situación del pueblo, ¿no? Que vivía el pueblo, pues iba a estar, sería el principal líder, ¿no? De esta revolución cubana, pues Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro, que se convirtió en un ícono cubano.
Su hermano, Raúl Castro, ¿no? Eh, Otro personaje importante iba a ser Camilo Cienfuegos, y después se les uniría, ¿no? Eh, eh, Ernesto el Che Guevara, ¿ok? Eh, que bueno, el Che Guevara, pues todos sabemos que no era cubano, él era argentino, ¿no? Eh, pues ha sido un joven que había estudiado medicina en Argentina y que este, hizo un viaje por Sudamérica, ¿no? Como estudiante, se dio cuenta de la gran pobreza que había en los países sudamericanos, Colombia, Venezuela, Perú, ¿no? Muchas partes rurales de la misma Argentina, y se le fue creando una conciencia social, ¿no? A este personaje. Y pues él con sus conocimientos que ya tenía de medicina, pues trataba de ayudar a los grupos pues más vulnerables de cada zona, ¿no? De estos países sudamericanos, ahí en su viaje, que de hecho está la película, ¿no? La de Diarios de Motocicleta, ¿no? Con Gael García, que es, ¿no? Ver la historia de joven, pues, de Ernesto el Che Guevara. Y ese viaje, ¿no? En motocicleta que hizo en su juventud, pues lo marcó para toda su vida. Sería algo que no olvidaría, la pobreza que vio de los pueblos sudamericanos, latinoamericanos. Eh, y pues se empezó pues a criticar, ¿no? A los gobiernos de los países latinoamericanos, cómo permitían que hubiera esa pobreza extrema, ¿no? Mientras que los gobiernos pues vivían en la opulencia, ¿no? Entonces hizo un luchador social incansable, un crítico de esas situaciones. Y pues cuando en Cuba inicia Fidel Castro con estas críticas, ¿no? Al gobierno de Fulgencio Batista, que Fidel Castro pues iba a ser un lector de Carlos Marx, de Lenin, ¿no? Estos socialistas icónicos. Eh, eh, Sin embargo, Ernesto el Che Guevara iba a ser el más preparado en cuanto a la teoría socialista, el que había leído más sobre el socialismo de Marx y de Lenin. Eh, y cuando el Che Guevara se entera del movimiento que estaba surgiendo en Cuba, que se conoció como el movimiento del 26 de julio de 1953, porque fue cuando empezaron estos revolucionarios, ¿no? A proponer precisamente un cambio en Cuba. Obviamente iban a ser muy perseguidos por el gobierno de Fulgencio Batista, y pues a estos pocos revolucionarios, ¿no? Que empezaron, pues no les quedaba de otra más que refugiarse en la sierra, ¿no? En la Sierra Maestra, en Cuba, así se llamaba la sierra, donde se refugiaron muchos años, y pues hacían la llamada guerra de guerrillas, atacaban cuando podían y huían, ¿no? Porque pues no podían hacerle frente al ejército, al gran ejército de Fulgencio Batista, ¿no? Entonces, el Che Guevara, cuando se entera, ¿no? de ese movimiento cubano, pues no tarda en simpatizar luego con el movimiento. Se empieza a cartear, ¿no? Con Fidel Castro, y pues simpatizan, ¿no? Sin embargo, pues el Che Guevara ya había regresado, estaba en Argentina, ¿no? Ya había regresado de su viaje, estaba en Argentina, pero era alguien interesado por lo que pasaba en los países latinoamericanos, y por eso pues sabía de lo que estaba pasando en Cuba, ¿no? Cuál era la situación de Cuba. El caso es que estos revolucionarios cubanos, pues llegó un momento en que tuvieron que huir, ¿no? De la isla de Cuba a Latinoamérica para organizarse y para pues buscar apoyos, porque estando dentro de Cuba, pues no iban a poder. O sea, no, era una
tarea imposible el derrotar al gobierno de Fulgencio Batista, que contaba también pues con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces salen, ¿no? Estos cubanos, ¿no? ¿Y dónde creen que se iban a refugiar? ¿En qué país? Pues en nuestro México lindo y querido, ¿no? México pues, recibió, ¿no? Fidel Castro y, ¿no? Raúl Castro, a Camilo Cienfuegos y algunos, unos más revolucionarios cubanos. Y aquí en México es donde se entrevistan personalmente, ¿no? Cara a cara por primera vez, el Che Guevara y Fidel Castro. ¿Okay? Aquí en nuestro país. Y aquí en nuestro país es donde iban a planear la, pues la continuación de la revolución cubana, la revolución socialista cubana, que se veía algo, les digo, como algo imposible, ¿no? De lograr. Y pues obviamente aquí en México es donde Fidel Castro se da cuenta que el Che Guevara estaba muy bien preparado, que estaba más leído que él sobre la teoría socialista, ¿no? Sobre lo que consistía el socialismo, ¿no? Como modo de producción, como modo de gobierno, como un régimen, pues, ¿no? Nuevo, que en la URSS pues ya estaba funcionando y que pues estos revolucionarios simpatizaban con ese régimen, ¿no? Sobre todo pues, con ese principio de igualdad social, ¿no? De tumbar a la burguesía y hacer un gobierno pues más justo, ¿no? Que promoviera la igualdad, ¿no? Y no tanto pues lo que pasaba en Cuba, ¿no? Las grandes injusticias sociales que había, ¿no? Pocos muy ricos y muchos muy pobres, ¿no? Eso es lo que querían cambiar. En eso iba a consistir la revolución, ¿no? Que el cambio. Recuerden que revolución significa cambio. Entonces, aquí en México, estos revolucionarios, ¿no? Cubanos iban a encontrar apoyo de algunos mexicanos, ¿no? Inclusive empresarios mexicanos. Por eso se dice que hay un gran lazo, ¿eh? Desde aquí empezó un gran lazo entre el pueblo mexicano y el pueblo cubano. Fidel Castro jamás iba a olvidar pues lo que vivió acá en México, ¿no? Y el apoyo que sí sintió del pueblo mexicano, ¿no? Tanto así que inclusive materialmente los cubanos consiguieron apoyo de los mexicanos. ¿A qué me refiero? Le dieron un barco, ¿no? A los cubanos, el Granma, así se llamaba el barco, ¿no? Para que pudieran regresar a Cuba en ese barco e iniciar la revolución. Pero adivinen cuántos hombres creen que eran estos revolucionarios cubanos, unido ya el Che Guevara. Eran 82 hombres nada más. 82 personas que querían iniciar una revolución contra el gobierno del general Fulgencio Batista en Cuba. Entonces, la verdad es que, les repito, se veía como pues como un sueño, ¿no? Una lucha imposible. Sin embargo, estos cubanos, y ahí está su gran mérito, pues tenían toda la fe del mundo y la confianza en que sí lo podían lograr, de que podían, porque su idea era obviamente no nada más con estos 82 triunfar, sino lograr que el resto del pueblo cubano se les uniera, que perdieran el miedo, porque lo que tenían era, más que nada, miedo ante la dictadura de Fulgencio Batista. No es que estuvieran muy contentos, pues, muy felices con el gobierno de Batista. Lo que tenían era miedo. Entonces, lo que querían estos revolucionarios era, pues, sacudirles ese miedo y que se unieran a su movimiento y pues lograr una gran mayoría de cubanos para entonces sí, pues quitar del poder a Fulgencio Batista. Ese era el objetivo, ese era el plan.
¿Ok? Entonces salen de México en el Granma, llegan a la isla, pero para colmo, ¿no? Pues siempre hay, pues obviamente Estados Unidos, junto con el gobierno cubano, pues tenían espías, ¿no? En todos los países de Latinoamérica. Y pues a oídos de la CIA le dice a Fulgencio Batista, no, la CIA estadounidense le dice a Fulgencio Batista, ¿sabes qué? Los revolucionarios cubanos van a llegar tal día, ¿no? Y más o menos a tales horas. O sea, averiguaron pues, ¿no? Toda la información del arribo de los revolucionarios cubanos. Y efectivamente, cuando arribaron los revolucionarios, pues fueron recibidos a ráfagas de balazos, ¿no? Y bueno, fue pues una catástrofe, fue un mal inicio, ¿no? Si de por sí pues llevaban muchas cosas en contra, imagínense, ¿no? La mayoría de esos 82 pues ahí quedaron, murieron, ¿no? Afortunadamente sobrevivieron como, creo que como 10, ¿eh? Como 10 revolucionarios. Y las cosas del destino dentro de esos 10 revolucionarios, ¿no? Sobrevivieron pues los 4 principales: Fidel Castro, su hermano Raúl Castro, Ernesto, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Y pues obviamente se refugiaron otra vez en la Sierra Maestra. No los pudieron encontrar los soldados, el ejército de Fulgencio Batista. Y bueno, y ahí continuaron con su movimiento, que les digo, le iban a llamar el movimiento 26 de julio, porque esa fecha la tomaron, ¿no? Como fecha símbolo del inicio de la Revolución Cubana, 26 de julio de 1953. Entonces, los cubanos, estos revolucionarios sobrevivientes, pues empezaron a hacer labor en los distintos pueblos rurales en Cuba, ¿no? A adoctrinarlos, a enseñarles, primero a leer y a escribir. Este periodo de la Revolución Cubana fue un periodo largo, o sea, fueron 6 años. No fue nada fácil y por eso es tan estudiada la Revolución Cubana, porque lograron lo impensable, ¿no? Este, entonces tuvieron que educar a los campesinos cubanos, ¿no? Enseñarles a leer y escribir y enseñarles pues el socialismo. Y pues el Che Guevara se pintaba solo para eso, también demostró ser un gran pedagogo, ¿no? Un gran maestro, y pues les explicaba los principios fundamentales de la ideología socialista, ¿no? Y pues obviamente estos cubanos campesinos pues iban a simpatizar con la ideología socialista, se iban a empapar, iban a empezar a empaparse de esas ideas, ¿no? Que no conocían, ideas nuevas, y que iban a simpatizar con ellas, ¿no? Y cómo no, ¿no? Este, y poco a poco fueron pues formando sus grupos guerrilleros, ¿no? Obviamente el trabajo del ejército de Fulgencio Batista era incansable, ahí andaban metidos en la Sierra Maestra y a veces se encontraban los refugios, ¿no? De los revolucionarios y pues había enfrentamientos y los revolucionarios pues a huir y buscar otro refugio. Así se la pasaron. ¿Ok? Obviamente, cuando la URSS se entera que el movimiento revolucionario cubano era un movimiento de tinte socialista, pues obviamente iban a voltear fuertemente para acá, para América, ¿no? Específicamente para la isla cubana. Y pues iban a empezar a ofrecer todo apoyo, sobre todo en cuestión pues de estrategia, ¿no? Estrategia, que se mantuvieran pues como en guerra de guerrillas
y pues lo que pudieran apoyar con, con víveres, ¿no? Porque no apoyaron con ejército, ¿no? Era muy arriesgado meter al ejército soviético acá a la isla, ¿no? Sería prácticamente una declaración de guerra directa contra Estados Unidos y ya dijimos que eso no querían, ¿no? No querían arriesgar tanto. Entonces, pero sí ya iban a demostrar su apoyo, ¿no? A los revolucionarios, iban a llevar el caso a la ONU, ¿no? De que, pues, que era un movimiento justo, genuino y que Estados Unidos tenía que respetar eh, la soberanía, pues, ¿no? De Cuba, lo que estaba pasando al interior de Cuba. Y por eso Estados Unidos tampoco pudo meter soldados, aunque apoyaba al gobierno de Fulgencio Batista, sí, era obvio, pero no podía meter sus ejércitos. Eh, y pues Fulgencio Batista, la verdad, pensó que eso se iba a resolver eh, tarde que temprano, ¿no? Que subestimó, pues, ¿no? Este movimiento revolucionario. Pues, ¿qué pueden hacer, no? Tres gatos. Pero, pues ahora sí que en el pecado llevó la penitencia. En esa subestimación, pues, le salió el tiro por la culata, porque efectivamente el movimiento revolucionario fue creciendo y creciendo y creciendo y pues ya eran en el ámbito rural, ¿no? de Cuba ya era revolucionario, ¿no? Ahora el reto era las ciudades, ¿no? Sobre todo pues la capital, ¿no? La gran capital que era La Habana, y cómo influir, ¿no? en los ciudadanos cubanos para que le entraran a la revolución, ¿no? Obviamente Fidel Castro y el Che Guevara pues se las ingeniaban, ¿no? Mediante señales de radio, pues ahí daban sus discursos, sus mensajes y cada vez fueron permeando más en el pueblo cubano, ¿no? Eh, y bueno, finalmente, ya para no hacerse las más largas, el 1 de enero de 1959 lograron tomar La Habana, tomar la capital, ¿sí? Que fue pues el gran acontecimiento. Fulgencio Batista tuvo que salir huyendo de Cuba a refugiarse en Estados Unidos porque su ejército fue derrotado, ¿no? Por el pueblo cubano. Finalmente los revolucionarios lograron lo impensable, lograron poner a pues prácticamente todo el pueblo a su favor, a su causa, a su causa, y lograron el triunfo, ¿no? Y ahí iniciaría pues otra Cuba, la Cuba socialista. El 1 de enero de 1959 es que Fidel Castro toma el poder, ¿no? Y sí, obviamente, este, eh, eh, ya ustedes saben, después Fidel Castro también tuvo muchas críticas, pues también se convirtió en un dictador, ¿no? Socialista, pero dictador al fin y al cabo. Eh, eh, hasta pues murió en ¿qué? 2016, creo, Fidel Castro, 2018. O sea, fueron, ¿no? De 1959 al 2018, pongan ustedes, pues, ¿no? Todo ese tiempo fue Fidel Castro la figura política principal en la isla cubana. Sí es cierto, pero en su momento Fidel Castro representó para el pueblo cubano eso, una revolución, una verdadera revolución, un cambio, porque Cuba cambió drásticamente. No fue una lucha armada nada más, fue una verdadera revolución. Por eso la revolución cubana se considera así, ¿no? Como una verdadera revolución, porque Cuba, de ser el burdel de los Estados Unidos, pasó a ser con, con Fidel Castro, eh, un país con desarrollo económico, político, social, cultural, ¿no? Muy importante.
a pesar de ser una pequeña isla, tuvo desarrollo en todos estos ámbitos, bajo el socialismo, bajo un régimen socialista, bajo una doctrina socialista, bajo los principios del socialismo. Obviamente no fue fácil, ¿no? Fueron este, años para transformar a Cuba, pero lo lograron los revolucionarios cubanos, ¿no? Junto con el Che Guevara. El Che Guevara fue fundamental también, obviamente tuvo un cargo político dentro del gobierno de Fidel Castro. Ya cuando el Che Guevara ve que ya está todo encaminado para el socialismo cubano, pues, él se va a seguir luchando en otras partes, hasta en África anduvo, pues, ¿no? Luchando en contra de los malos gobiernos, ¿no? De los gobiernos que provocaban injusticia social. En Sudamérica también volvió a Sudamérica a seguir luchando contra los malos gobiernos, ¿no? Fue un luchador social, les digo, incansable, y por eso se ha ganado el respeto pues, de mucha gente, ¿no? Porque Fidel, digo, el Che Guevara se pudo haber quedado pues ahí en el gobierno cubano ya tranquilo, pero no. Él sabía que había muchas injusticias en otras partes. Hasta que finalmente lo asesinaron, ¿no? En 1967, en Bolivia, encuentran su refugio y ahí lo acribillaron, ¿no? Y así murió el Che Guevara. ¿Okay? Y en Cuba, pues Fidel Castro se quedó obviamente como la figura principal. Todo el mundo, los cubanos lo respetaban, lo adoraban, ¿no? En esos primeros años del gobierno revolucionario socialista cubano. Y con los años, le digo, Cuba transformó a Cuba, ¿no? Ya un claro ejemplo, Cuba se convirtió en una potencia educativa. O sea, revirtió totalmente ese 88% de analfabetismo, lo revirtió. Cuba llegó al 100% de alfabetismo. O sea, todos los cubanos sabían leer y escribir. Y no solamente eso, llegó al 95% de profesionistas en Cuba. ¿Ok? Es decir, todos tenían una carrera, eran intelectuales, eran, o sea, tenían conocimiento, eran gente preparada, educada, aunque estuvieran trabajando, seguían trabajando en la caña de azúcar, que obviamente se mantuvo Cuba como una potencia en exportación de azúcar, pero eran campesinos ya con conciencia social, preparados y con ya bien metido la ideología de que pues había que trabajar por la comunidad, ¿no? Para lograr la igualdad en oportunidades de desarrollo, la igualdad social, ¿no? Y no pensar individualistamente, ¿no? Como es el principio del capitalismo, ¿no? Tú ocúpate de ti, ¿no? Tú ráscate con tus propias uñas, cada quien con sus propias uñas, y pues los más aptos sobrevivirán y les irá mejor, ¿no? Acá en el socialismo, pues no. Hay que pensar siempre colectivamente, ¿no? Nos desarrollamos todos, todos somos solidarios. Entonces, eso permeó, fue la ideología que permeó en el pueblo cubano, y así se mantuvo pues muchísimos años. Su socialismo se mantuvo a pesar de que Estados Unidos pues obviamente iba a ser el famoso bloqueo económico a Cuba, ¿no? Para tratar de desequilibrar su socialismo y que cayera, ¿no? ¿En qué consistió el bloqueo económico? Que empezó con Kennedy, ¿no? Fue uno de los que aplicó este bloqueo, en que iba a imponer a Estados Unidos a todos los países latinoamericanos que no podían exportar nada a Cuba, venderle nada a Cuba, ni regalarle, ni exportarle ningún producto. En eso consistió el bloqueo económico. Pobre de aquel país de América que entrara en relaciones comerciales con Cuba.
prácticamente, decía Estados Unidos, se convierte en mi enemigo. A ese grado, eso fue el bloqueo económico a los cubanos. El único país que se atrevió a exportar a Cuba petróleo, ¿cuál creen que fue? México, con el gobierno, con el presidente Adolfo López Mateos, que Adolfo López Mateos simpatizaba un poco con la ideología socialista. Obviamente no trató de convertir a México en un socialismo, pero sí simpatizaba con algunos principios socialistas. Y México exportó petróleo a los cubanos. Obviamente a Estados Unidos no le gustó, sí hubo ahí sus problemas, pero Adolfo López Mateos corrió el riesgo, ¿no? Entonces, les digo, los lazos entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano son fuertes por cuestiones históricas, pues, ¿no? Eh, y bueno, ese bloqueo económico tampoco funcionó, ¿no? No logró acabar con el socialismo cubano. ¿Por qué? Porque Cuba iba a contar con todo el apoyo de la Unión Soviética, ¿no? Y el apoyo de los demás países que se habían convertido al socialismo, que ellos sí iban a comercializar con Cuba, ¿no? Todo lo que productos que necesitaran, ahí los iba a tener el pueblo cubano a su disposición. Y Cuba, pues económicamente se desarrolló, estaba bien Cuba. Políticamente había también estabilidad política, el pueblo quería a Fidel Castro, ¿no? A su gobierno. Socialmente pues había desarrollo social, igualdad, ¿no? Obviamente nunca se llegó al comunismo, ¿no? Como dijo Marx, ¿no? Donde ya no hubiera gobierno y todos iguales. No, no, se quedó en la etapa socialista porque el gobierno de Fidel Castro nunca desapareció, ¿no? Él siempre estuvo como presidente y obviamente las críticas eran, ay, ¿a poco el presidente vivía igual que el resto del pueblo cubano? Pues a lo mejor no exactamente igual, pero tampoco vivía en la opulencia, ¿no? Nunca fue un gobierno que presumió de opulencia como había sido la dictadura anterior, ¿no? De Fulgencio Batista, por poner un ejemplo, de muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, todo iba muy bien para Cuba, ¿no? Era una potencia en muchos sentidos, sobre todo en la cuestión educativa. Ahí fue donde los médicos cubanos pues se hicieron famosos, ¿no? Cuba empezó a exportar muchos cerebros, como se decía, ¿no? Sobre todo en cuestión de medicina, aunque también en ingeniería, etcétera. En cultura deportiva, los cubanos se desarrollaron muchísimo. Entonces exportaban a muchos países médicos a que enseñaran, ¿no? Cosas nuevas, dieran conferencias, dieran cursos, ¿no? Y pues los cubanos eran pues admirados y respetados por el gran avance educativo que habían alcanzado. Eh, por ejemplo, ahorita que dije de lo deportivo, eh, eh, está Gabriela Guevara, ¿no? Que ganó sus medallas para México en un deporte pues, de atletismo, donde nunca habíamos destacado. Pues su entrenador era cubano, ¿no? Poner una anécdota ahí. Entonces así, Cuba se transformó, ¿no? De ser el burdel de los Estados Unidos a ser una potencia en Latinoamérica, ¿no? Y respetada por todo el mundo por lo que habían logrado. Así de claro. Eh, cuando empezaron los problemas, pues más adelante vamos a ver, ¿no? La caída de la Unión Soviética, la caída del socialismo soviético, con eso pues entran en crisis todos los países socialistas, Cuba no fue la excepción, ¿no? Y Fidel Castro pues se aferró, ahí sí se aferró a no dejar el socialismo cubano. Ahí sí ya iba a tener éxito el bloqueo económico de Estados Unidos, Cuba iba a entrar en crisis, porque ya no iba a contar con el apoyo de los países socialistas, y entra cada vez en una crisis más y más profunda, ¿no? Hasta llegar pues a la escasez de alimentos, de productos. Fidel Castro se aferra, ¿no? Ya muchos cubanos iban a empezar
a criticarlo, a tirarle sobre todo las generaciones nuevas, ¿no? Que ya les iba a tocar vivir, pues, sobre todo la crisis, ¿no? de Cuba a partir de 1991, pues, ¿no? Que es cuando cae el socialismo soviético, pues empiezan los años malos de Cuba, ¿no? De necesidad. Eh, y pues empezaron les digo, ¿no? Las críticas a Fidel Castro, y a nivel internacional, pues Estados Unidos también se encarga de hacerle pues mala propaganda al gobierno socialista de Fidel Castro, y pum, 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 los bombardeos, ¿no? Por los medios masivos de comunicación, eh, hasta que, pero aún así, el pueblo cubano nunca, no tumbó a Fidel Castro, ¿eh? No sé por qué, porque muchos, sobre todo de la vieja guardia, pues respetaban a Fidel Castro por lo que había hecho para el pueblo cubano. Entonces, una muestra clara es esa. A Fidel Castro nunca le dieron un golpe de Estado, no lo tumbaron, no se le levantó el pueblo. Sí, empezaba a haber críticas, y sí, muchos pues cubanos, sobre todo jóvenes, pues se salían, huían de Cuba, ¿no? Muchos pues perdieron la vida tratando de huir de Cuba, porque obviamente sí, el gobierno de Fidel Castro se endureció, eso es verdad también, no los dejaba salir, porque decían, ahorita son tiempos de las vacas flacas, hay que aguantar, ¿cómo que vamos a huir? No, entonces sí se endureció, sí, eso es cierto, por supuesto. Quitó la libertad de entrada y salida, se hizo un gobierno restringido, ¿sí? Y muchos se arriesgaron a huir, murieron, ¿no? Muchos sí la lograron y llegaban a Miami, ¿no? Y ahí se formó una gran colonia cubana en Miami, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? El caso es que el gobierno de Fidel Castro terminó en 2016, en 2016, terminó por la muerte natural de Fidel Castro, ¿no? De hecho, él ya, pues ya era un hombre grande de edad, ¿no? 90 años para 2016. Él ya, como 2 años antes, ya de alguna manera le había pasado los asuntos de gobierno a su hermano Raúl Castro, que era un poco más joven, ¿no? Pero la familia Castro seguía dirigiendo teniendo pues las riendas del pueblo cubano, y el pueblo cubano no se les levantó, ¿no? Las cosas claras. Eh, y pues hasta que les digo, hasta que Fidel Castro le llegó la muerte. Y bueno, ahora Cuba, pues está Cuba ya sin el poder de los Castro, pues se ha tenido que ir adaptando pues al mundo contemporáneo, y Cuba no ha abandonado totalmente el socialismo, ¿no? Pero ya se hizo pues un híbrido, ¿no? También ya permite actividades capitalistas como el turismo, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque pues, el gobierno cubano sabe que necesita sacar divisas, ¿no? Dinero para mantener el desarrollo en Cuba, y pues el turismo lo ha visto como una oportunidad. Por eso ahora pues, pueden entrar muchos a Cuba a turistear, ¿no? Y esa es una actividad meramente capitalista, y el gobierno cubano lo permite. Pero, les repito, mantienen principios todavía socialistas. La educación socialista no la abandonan, ¿no? Muchos principios socialistas ahí están todavía, pero han tenido que dejar entrar principios capitalistas a la isla para sobrevivir. Entonces, pues se mantiene ahí como en un híbrido, ¿no? Sí, hay pobreza en Cuba, sí hay crisis, sí es cierto, ¿no? Ya pasaron los mejores años del socialismo cubano, es cierto. Que el socialismo está en la lona, es cierto, ¿no? Ya veremos más adelante el porqué, ¿no? Lo de la caída, pues, de la Unión Soviética. Bueno, ahora sí me alargué bastante, pero pues traté de darles un panorama general del pueblo cubano, ¿ok? Porque seguramente han escuchado hablar mucho de Cuba, y a lo mejor no lo tenemos a veces tan claro, ¿no? ¿Cuál es la onda con, con Cuba, ¿no? ¿Por qué se menciona tanto, ¿no? Bueno, ahí ya tienen más o menos el panorama general.
¿Ok? Bueno, ahora sí, aquí les dejo y seguimos en contacto. Gracias.